Ah, queridos míos, siéntense aquí conmigo y les contaré una historia que ocurrió en un pequeño pueblo donde el tiempo parecía haberse detenido. Allí había una iglesia que durante 80 años había resistido vientos y tormentas, pero ahora estaba a punto de cerrar sus puertas. Era domingo, y el sol aún brillaba en el horizonte, cuando María, la dedicada cuidadora, se acercó al viejo edificio por última vez. Su corazón latía con fuerza, como quien se despide de un viejo amigo. Las paredes de la iglesia estaban manchadas por el paso del tiempo y el suelo crujía como si guardara secretos. Era un lugar lleno de historias, risas y lágrimas, esperanza y oraciones. Pero, ¿cómo llegamos aquí?, se preguntaba María. Todo empezó con una bajada de asistencia, hasta que un día, la decisión que nadie quería tomar se hizo inevitable: cerrar. En ese último servicio, la iglesia permaneció en silencio, pero llena de emoción. Joe, el pastor que había servido allí durante tantos años, subió al púlpito con lágrimas en los ojos. Miró al pequeño grupo reunido, eran amigos, eran familia. Tenía un nudo en la garganta que no podía deshacer con palabras. Hoy, puede que sea nuestro último servicio aquí, comenzó con la voz quebrada, pero no en último en nuestros corazones. Las palabras de Juan resonaron en las paredes del lugar, como un susurro de despedida. Los fieles, incluyendo a José y Ana, que se casaron allí, se estrecharon las manos, buscando consuelo el uno en el otro. Todos sintieron una mezcla de tristeza y gratitud. Era como la caída de las hojas, pero también como la siembra de nuevas semillas. Mientras la adoración continuaba, María miró a su alrededor, absorta en sus pensamientos. Recordó los momentos que había compartido allí, los bautizos, las celebraciones navideñas, las voces que una vez resonaron vibrantes. Y entonces, como en un soplo de inspiración, algo en su interior se encendió. ¿Y si hay una salida?, pensó. ¿Y si aún quedaba una puerta que no habían abierto? Después del servicio, mientras todos se dirigían a la salida, María dudó. Algo la atraía de vuelta. Con una última mirada a Joe, quien asintió alentadoramente, decidió actuar. Fue entonces cuando, en una habitación olvidada, encontró una llave. Una llave que parecía simple, pero que llevaba el peso de la historia. Pero, ¿qué podría abrir? La emoción de esos últimos momentos se sentía en el aire, y María sabía que debía intentarlo. Llave en mano, sus pasos la llevaron a una puerta que siempre había estado ahí, pero que nunca había llamado la atención. Su corazón latía con fuerza. Y sí. Con dedos temblorosos, insertó la llave en la cerradura. El clic resonó como un trueno en el silencio. La puerta se abrió lentamente, revelando un espacio que nadie esperaba encontrar. Pero, ¿qué había dentro? Ay, queridos míos, María no sabía que la respuesta estaba a punto de llegar, de la forma más inesperada. Y así, los dejo con este misterio que aún flota en el aire. ¿Qué encontró María en esa habitación secreta? ¿Una nueva esperanza o un llamado a algo más grande? Estén atentos, porque la revelación es más sorprendente de lo que nadie podría haber imaginado. Ah, queridos míos. Continuemos este viaje a través de la historia de fe y perseverancia de nuestra querida comunidad. Cuando llegó la noticia de que la iglesia, nuestra casa de oración durante tanto tiempo, estaba a punto de cerrar sus puertas después de 80 años, el corazón del pequeño pueblo de São Miguel se detuvo. Fue como si una parte del alma del lugar se desvaneciera. Y aquí es donde comienza nuestra historia de hoy, mientras cruzamos el desierto de la incertidumbre, guiados por la fe de los fieles. María, una de las feligresas más antiguas, era conocida por su fe inquebrantable. Recordaba con cariño los días en que las misas se llenaban, y sus voces resonaban en los muros de piedra de la iglesia como un coro angelical. Pero ahora sentía el peso de la duda. ¿Y si no lo logramos?, se preguntaba en silencio, mirando el altar vacío. Lo que María no sabía era que esta duda era compartida por muchos, y que la fe, esa llama que se resiste obstinadamente a extinguirse, mostraría su verdadero poder. Joao, el conserje de la iglesia, pasaba noches en vela preguntándose cómo mantener las puertas abiertas. Caminaba de un lado a otro, como si su inquietud pudiera encontrar una solución. ¿Hay algo que podamos hacer?, preguntó, mirando al cielo estrellado, esperando una respuesta que parecía inalcanzable. Pero aún así, continuó. Todos los días, abría las puertas de la iglesia, limpiaba los bancos y encendía las velas, alimentando la llama de la esperanza.
Mientras tanto, la pequeña comunidad hacía lo que mejor sabía hacer, unirse en oración. Se reunían en las bancas del parque, alrededor de la hoguera, contando historias de milagros pasados, aferrándose a la esperanza de que algún milagro estuviera por venir. Hubo lágrimas, sí, pero también risas, y sobre todo, un vínculo invisible los unía, más fuerte que cualquier duda o miedo. Y entonces, sucedió algo curioso. En una de esas noches de oración, una niña, la pequeña Ana, conocida por su curiosidad y espíritu libre, preguntó: ¿y si buscamos en otro lugar lo que la iglesia necesita? Quizás haya una puerta que aún no hemos abierto. Las palabras de la niña, sencillas y puras, sembraron una semilla en los corazones de los fieles. Quizás había más de lo que se veía a simple vista. Quizás, como en la historia de los grandes viajes, el desierto no era el final, sino solo una parte del camino. Con esta nueva idea en mente, María, Joao y otros miembros de la comunidad comenzaron a explorar cada rincón de la iglesia. Revisaron viejos armarios y sótanos polvorientos, revisando documentos e historias olvidadas. Y fue entonces cuando Joao, rebuscando en un viejo cofre olvidado tras el altar, encontró una llave antigua, oxidada por el tiempo. ¿De qué puerta es esta llave?, se preguntó, con una mezcla de emoción y miedo. No sabía que la respuesta estaba a punto de llegar, de la forma más inesperada. Ah, pero eso, queridos, es una historia para la próxima reunión. ¿Ya sienten la ansiedad? Sí, a veces la fe nos lleva a lugares que jamás imaginamos. Hasta entonces, mantengan esa llama encendida en sus corazones. Ah, queridos míos, sentaos y poneos cómodos. Hoy os voy a contar uno de esos momentos que, cuando ocurren, nos hacen creer que el destino escribe con líneas misteriosas. La iglesia de Santo Ángelo estaba a punto de cerrar sus puertas tras 80 años de historia, y parecía que nada podría cambiar ese destino. El pequeño pueblo estaba desolado. Pero antes de que las luces se apagaran para siempre, hubo un encuentro que traería nueva esperanza. Era una mañana fría, de esas que te hacen acurrucarte bajo el abrigo. María, la conserje de la iglesia, caminaba por los pasillos vacíos con el corazón adolorido. Había dedicado su vida a este lugar, y ahora, ¿qué quedaría cuando las puertas se cerraran? Mientras recogía unos panfletos olvidados de los bancos, María vio a un hombre de pie junto al altar. Vestía un abrigo desgastado y tenía las manos fuertemente entrelazadas a la espalda. Sus ojos parecían albergar las historias de un siglo. Intrigada, María se acercó y el hombre se presentó como Joaquim, el antiguo síndico. Joaquim era un misterio, un enigma. Su presencia evocaba una época en la que la iglesia era el corazón palpitante del pueblo. Tenía poco más de 80 años, pero aún conservaba un vigor que solo poseen quienes tienen fe. Y fue en este encuentro inesperado que comenzó a tejerse un hilo de esperanza. María, ¿alguna vez has oído hablar de la puerta secreta?, preguntó Joaquim, con un brillo misterioso en los ojos. ¿La puerta secreta?, repitió María, curiosa y escéptica. ¿Qué podría esconderse allí, aparte de décadas de polvo? Joaquim explicó que hace muchos años, cuando aún era el joven responsable de la iglesia, había oído historias sobre una llave olvidada que podía abrir una puerta que nadie sabía dónde estaba. Una puerta que, según decían, guardaba un secreto de fe que podía cambiar el destino de todos. María sintió un escalofrío en la espalda. ¿Era solo una leyenda para mantener viva la esperanza? ¿O había algo de cierto en la historia? Joaquim, con una sonrisa serena, la animó a buscar la verdad por sí misma. Con el corazón lleno de emoción y dudas, María decidió buscar esa llave. Cada rincón de la iglesia parecía susurrar secretos, y cada paso resonaba con un misterio por desentrañar. Pero, ¿por dónde empezar? ¿Dónde se esconde la llave que abre las puertas del pasado? Ay, amigos míos, lo que María no sabía era que esa pequeña chispa de esperanza reavivaría mucho más de lo que hubiera imaginado. La primera señal misteriosa había sido enviada, y el encuentro con Joaquim era solo el comienzo. Y así, María partió en busca de la llave perdida, sin saber que la respuesta estaba a punto de llegar, de la forma más inesperada. Pero esa es otra historia, ¿no? ¿Qué crees que encontrará tras esa puerta secreta? Ah, queridos míos, siéntense conmigo, hablemos de un tiempo de incertidumbre y esperanza. La historia de hoy trata de una pequeña iglesia que, tras 80 años de existencia, estaba a punto de cerrar sus puertas.
Imaginen eso, un lugar que, durante tantas décadas, fue refugio para tantas almas, ahora amenazado por el silencio de sus muros. El misterio que flotaba en el aire era profundo. María, una mujer canosa con ojos llenos de historias, no podía comprender cómo ese templo, que había visto tantas bodas, bautizos y despedidas, podía simplemente dejar de existir. «Hemos perdido el corazón de nuestro pueblo», dijo, mientras colocaba sus flores en el altar, su rutina de tantos años. Pero, amigos míos, la vida tiene una curiosa forma de sorprendernos, ¿verdad, Joao? El joven conserje de la iglesia siempre había estado fascinado por su historia. Sentía algo especial, como si las paredes tuvieran secretos que susurrar. Un día lluvioso, mientras recogía las últimas cajas donadas para un bazar benéfico, encontró una vieja llave, olvidada en un rincón oscuro de un cajón. Joao, con el corazón acelerado, le mostró la llave a María. «¿Habías visto esto antes?», preguntó con la esperanza brillando en sus ojos. María, sorprendida, negó con la cabeza. Esa llave, ¿qué podía abrir? Era una pregunta que atormentaba a todos. Juntos, decidieron explorar cada rincón de la iglesia. Cada puerta, cada armario, cada espacio que pudiera esconder un secreto. Y fue entonces, queridos, que surgió la magia. En un rincón olvidado, tras el altar, se reveló una puerta de madera oscura. Una puerta que nadie recordaba haber visto antes. Con manos temblorosas, Joao introdujo la llave en la cerradura. El clic fue suave, casi como un susurro de aprobación. Al abrir la puerta, se reveló una pequeña habitación llena de documentos antiguos. Contenían registros de fundadores, historias de milagros ocurridos allí, donaciones anónimas que habían mantenido a la iglesia a flote en tiempos difíciles. Esas paredes, testigos de una fe inquebrantable, ahora revelaban la historia oculta de toda una comunidad. La emoción invadió a María y Joao. Lágrimas silenciosas corrían por sus rostros mientras hojeaban las páginas amarillentas por el tiempo. Allí, entre esos escritos, estaba la prueba de que este lugar era más que un edificio, era el corazón palpitante de generaciones. Y he aquí que el descubrimiento trajo más que historia. Hizo que la iglesia se diera cuenta de que no estaba sola. El pueblo, al enterarse del descubrimiento, se unió con renovadas fuerzas para salvar lo que era suyo. Todos querían ayudar y contribuir a mantener las puertas siempre abiertas. Pero, ¿sería eso suficiente? María, al cerrar la puerta secreta, no pudo evitar preguntarse, ¿qué más nos enseña esta iglesia? No sabía que la respuesta estaba a punto de llegar, de la forma más inesperada. Así que, amigos míos, los dejo con esta reflexión. ¿Quién sabe qué más podríamos descubrir si miramos más allá de lo que ya sabemos? Queridos míos, la vida está llena de misterios y sorpresas. Y así fue exactamente en ese pequeño pueblo, donde la vieja iglesia de piedra, testigo de tantas generaciones, estaba a punto de cerrar sus puertas para siempre. La comunidad estaba triste, desolada. Era como si les hubieran arrancado un pedazo del alma. Pero, lo que nadie sabía es que la fe, cuando menos lo esperamos, nos sorprende con milagros. La lucha que enfrentaban era real. La iglesia estaba en ruinas, el techo amenazaba con derrumbarse y las facturas seguían aumentando. María, la dedicada cuidadora, pasaba las tardes intentando barrer las hojas que el viento insistía en traer. Sus ojos, siempre alerta, ahora estaban llenos de preocupación. Se preguntaba, ¿cómo pudimos dejar que un lugar con tanta historia simplemente desapareciera? Joao, el mayor de los feligreses, no aceptó la idea. Recordaba cuando, de niño, corría por los pasillos durante la misa. Y ahora, sentado en el banco de madera, se sentía impotente. Pero en su corazón había una llama de esperanza. Dijo, Dios proveerá, María. Dios proveerá. Y así, mientras la congregación se reunía para decidir el destino del edificio, María rebuscó en un viejo cajón, buscando algún documento que pudiera ayudar. Fue entonces cuando encontró una llave. Una llave pequeña y vieja, escondida entre papeles amarillentos por el tiempo. Curiosa, la sostuvo en la palma de la mano y sintió un escalofrío que le recorrió el cuerpo. Con el corazón acelerado, llamó a Joao. «Mira, Joao, ¿esta llave abre alguna puerta que aún no hemos descubierto?» Joao, con manos temblorosas, tomó una llave y miró a María con un brillo renovado en los ojos.
Vamos a averiguarlo, dijo, con una determinación que no había visto en mucho tiempo. Los dos recorrieron la iglesia, examinando cada rincón, cada puerta, cada armario. Hasta que llegaron al sótano, un lugar que nadie había visitado en mucho tiempo. La madera de la puerta estaba desgastada, pero allí había una cerradura que parecía hecha a medida para la llave que María había encontrado. Con un suave clic, la puerta se abrió. Y lo que encontraron al otro lado los llenó de éxtasis. Una biblioteca antigua, repleta de libros y documentos históricos, muchos de ellos excepcionales, que no solo podían contar la historia del pueblo, sino que también valían una fortuna. La llave, que parecía tan insignificante, había abierto la puerta a una nueva esperanza. La revelación de ese milagro llenó de lágrimas de alegría a María y Juan. No solo habían encontrado un tesoro material, sino la prueba fehaciente de que la fe y la perseverancia pueden transformar lo imposible en posible. La iglesia no solo podría salvarse, sino que podría convertirse en un centro cultural, un nuevo corazón palpitante para la comunidad. Y así, amigos míos, cuando todo parecía perdido, la clave de la esperanza mostró su poder. Pero, la historia no termina ahí. Porque, en medio de toda esta conmoción, algo inesperado y aún más sorprendente estaba a punto de suceder. Algo que cambiaría las vidas de María, Joao y todos los habitantes de ese pueblo para siempre. Y que nos deparaba el destino esta nueva sorpresa. Ah, queridos, esa es otra historia. Ah, amigos míos, la vida está llena de encrucijadas, ¿verdad? Y cuando observamos la historia de esta iglesia, que está a punto de cerrar sus puertas después de 80 años, recordamos que a menudo, cuando todo parece perdido, hay un plan mayor en marcha. La llave que se creía la última en realidad abrió una puerta secreta, revelando un propósito más profundo. La fidelidad de Dios es así, a veces nos sorprende cuando menos lo esperamos. Piénsenlo, ¿cuántas veces en la vida hemos sentido que hemos llegado al final del camino? ¿Que no hay salida? Y, sin embargo, algo sucede. Algo cambia. Algo nuevo se revela. ¿No es asombroso cómo la vida puede sorprendernos? La lección que aprendemos de esta historia es sobre la paciencia y la fe. Se trata de confiar en que, incluso cuando el camino parece oscuro y estamos a punto de rendirnos, hay una luz que puede guiarnos hacia adelante. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a esperar esa luz? ¿Estamos dispuestos a aferrarnos a la esperanza cuando todo parece oscuro? Cuando la comunidad de la iglesia descubrió la verdad tras esa puerta secreta, se dieron cuenta de que no estaban solos. Había un propósito mayor, un llamado a unirse, a renovar sus fuerzas y su fe. Y esa, amigos míos, es una lección que todos podemos aplicar en nuestras vidas. No estamos solos en nuestro camino. Ahora, permítanme detenerme y dirigir mi atención a ustedes. Sí, a ustedes que me escuchan y que quizás estén enfrentando sus propios desafíos. ¿Cómo está su fe hoy? ¿Han pensado alguna vez en cuántas historias de fe llevan en su corazón? Historias que podrían inspirar y fortalecer a otros, tal como esta iglesia nos ha inspirado a nosotros. Los invito a compartir estas historias. Creemos una cadena de fe y esperanza, donde cada uno pueda ser una luz en la vida de los demás. Comparte tu experiencia en los comentarios. ¿Qué puerta abrió Dios en tu vida cuando todo parecía perdido? Hablemos, apoyémonos. Seamos una comunidad unida por la fe. La vida está hecha de historias. Historias que nos conectan, que nos transforman, que nos recuerdan que nunca estamos solos. Y así como aquella iglesia encontró un nuevo propósito, tú también puedes. Así que, comparte tus historias. Y quién sabe, tu experiencia de fe podría ser la llave que abra puertas en el corazón de alguien. Y así, con el corazón lleno de esperanza, continuamos este viaje juntos. Al fin y al cabo, la fe es un camino compartido, y cada uno tiene un papel que desempeñar. ¿Qué tal si empezamos ahora mismo? ¿Qué les gustaría compartir?